La droga decomisada era transportada en 2 furgones procedentes del país de Nicaragua con destino a Guatemala. La primera de las confiscaciones se dio en la carretera a Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, y la segunda en la zona franca de la frontera El Amatillo. El ministro de Justicia y Seguridad brindó declaraciones acerca de este acontecimiento. Ambas personas que han sido capturadas son de origen nicaragüense. Estamos todavía ampliando las investigaciones. Por supuesto, estas personas nos van a nutrir de más información que será valiosa para las investigaciones, para también poder extender la operación a algún cártel de la droga en específico que opera en la región. El titular de Justicia y Seguridad Pública afirmó que estas incautaciones se han venido incrementando gracias al esfuerzo articulado entre policía y Fuerza Armada. Hemos superado por mucho la estadística de incautación del año pasado. Recordemos que a mediados de año del 2019 comenzó en marcha el Plan Control Territorial. Por tanto, la prioridad fundamental era la reducción de los homicidios, la reducción de las extorsiones. Hasta este año se comenzó a trabajar de lleno en contra de las estructuras del narcotráfico. Estos decomisos de droga son un duro golpe para los grupos de narcotráfico que pretenden realizar ilícitos en el territorio. Hemos incautado droga en el mar a 200 millas náuticas, 292 millas náuticas, en la cual pues ahí fue la Fuerza Naval la que incautó alrededor de 219 kilos que estaban valorados en $5 millones. Ahora la Policía Nacional Civil en tierra pega un duro golpe de $30 millones. Hemos superado por mucho las estadísticas del año pasado, por mucho. El año pasado fueron 300 kilos y ahora estamos hablando que fue más de 1.200, más lo que fue el primer año, casi alrededor como de 1.400 o 1.500 kilogramos de cocaína. De acuerdo con las estadísticas de la División Antinarcóticos de la Policía, en lo que va del año, se ha registrado un mayor número de decomisos de estupefacientes en comparación con el 2019, y estas acciones se dan gracias al esfuerzo de los agentes policiales que se mantienen trabajando día y noche por mejorar la seguridad y tranquilidad de la población salvadoreña. Con edición de Eric Rivera para TVO Noticias, Cristian Gómez. Entonces, pero si ustedes investigaron los ingresos, deben de investigarlo. El presupuesto 2021 fue uno de los temas de discusión en la Comisión de Hacienda, en el que el debate se centró en los préstamos ya aprobados y los pendientes de aprobar, ratificar y asignar. Arena insiste en que para dar más dinero al gobierno se necesita conocer la ejecución de lo ya asignado. Por lo tanto, al final tenemos un total de nada más y nada menos que 7.825.6 millones de dólares. Que la población no se dé cuenta o no se esté enterada. La población debe saber en qué se ha gastado todo esto. Tampoco hemos visto nosotros demandas precisas que digan, no, mire, fíjese que en tal ministerio se perdieron ya 30 millones o más de dólares y aquí venimos a presentar un aviso. No existe nada de eso. Sin embargo, sí se usa como excusa el decir no se puede aprobar más dinero porque no nos enseñan cómo se gastó lo anterior. Me parece temerario que se quiera hacer creer a la población de que la Asamblea Legislativa no tiene ninguna facultad para fiscalizar al órgano ejecutivo. Y es que la función de la Asamblea Legislativa, la facultad de aprobar el presupuesto, eso implica de que debe haber una discusión, un análisis, un debate en relación a ese presupuesto. Tras el debate, los diputados acordaron que el titular de Hacienda y el presidente del BCR acudan el próximo lunes a exponer el presupuesto, bajo la condicionante de Arena de que el ministro de Hacienda debe presentar 3 documentos: la declaración jurada sobre la ejecución del presupuesto 2021, el escenario fiscal de macro y pequeño plazo, y las reformas de límites cuantitativos de la responsabilidad fiscal. Porque es necesario conocer sobre la base de qué datos, qué información están proyectando los ingresos que presentan en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto 2021, además que esclarezcan la proyección de crecimiento económico porque justamente no está expresada tal cual. Inmediatamente se recibe el presupuesto, al primero que se le cita es al ministro. Entonces, si podemos programar, presidente.
Sobre la presentación de los documentos requeridos por Arena, el titular de Hacienda ha explicado recientemente que, amparado al decreto 661, él no ha entregado dicha documentación por estar aún dentro de un estado de emergencia por la pandemia. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Central anunció el despliegue de 400 agentes de la Policía Nacional Civil y elementos militares de la Fuerza Armada para reforzar el Plan Control Territorial en el departamento de Santa Ana. Vamos a aumentar en 200 elementos de la PNC que se desplegarán en diferentes unidades del transporte, centro histórico y lugares donde transiten más personas. Al igual también se va a incrementar el personal de la Fuerza Armada que realizarán actividades conjuntas con la Policía Nacional Civil, es decir, que estaremos casi desplegando alrededor de 400 efectivos de los cuerpos de seguridad para brindarle más seguridad al departamento de Santa Ana. El ministro Rogelio Rivas añadió que los empresarios santanecos también se comprometieron a hacer llegar de manera oportuna la información si ellos están siendo víctimas de la extorsión para ejecutar medidas conjuntas que permitan desarticular de manera inmediata este tipo de estructuras. Son los compromisos que tomamos como Gabinete de Seguridad, esos también son los compromisos que tomaron los empresarios en el departamento de Santa Ana y esperamos estar dando resultados en el corto plazo. Pero sí vamos a incrementar los patrullajes, vamos a incrementar los elementos efectivos a fin de lograr reducir ese leve incremento en la actividad vandálica en el departamento de Santa Ana. El funcionario informó que en octubre el promedio diario de homicidios ronda los 3.56%, lo que equivale a una reducción del 50% comparado con el mismo mes del año anterior. Destacó además que el promedio de desapariciones es menor comparado con el mismo mes del año pasado. Con edición de Eric Rivera para TVO Noticias, Cristian Gómez. Aunque el país registra más de 30.000 casos de coronavirus, por ahora no se puede hablar de una segunda ola de contagio, señaló el titular de salud, quien llamó a la población a no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias para evitar un repunte de casos. No podemos hablar de una segunda ola porque se trata de una enfermedad que no es una enfermedad estacional. Podemos hablar que relajar las medidas y que disminuir los protocolos puede incrementar nuevamente la cantidad de casos de coronavirus. Nunca nos hemos encontrado ante una situación que hayan 0 casos de coronavirus, por ende estamos ante una afección de coronavirus que puede, al disminuir las medidas, volver a incrementar la cantidad de casos. Según el funcionario, un segundo repunte del virus puede evitarse siempre y cuando se cumplan las medidas de bioseguridad, porque ese descuido ha provocado que otros países experimenten una segunda ola del virus. No debemos de confiarnos, esta zona de estabilidad que tenemos debe de continuar y la mayoría de lo posible debe disminuir. En ese sentido tenemos a todo el personal ya dispuesto para identificar pues esa cantidad de casos que pudieran haber, ese repunte que pudiera existir, pero sabemos que lo importante es el cumplimiento de los protocolos de seguridad. En los últimos días los casos han mostrado una tendencia al alza. La cifra ha sobrepasado los 120 casos positivos. El funcionario destacó que ante un repunte, el sistema de salud está preparado. Creo que el soporte que nos da ahorita es lo suficiente con el hecho de tener cerca de 2.000 camas disponibles en el sistema de salud para la población salvadoreña, con lo cual, gracias a Dios, por el momento estamos a satisfacción de tener lo necesario para poder atender a la población salvadoreña. Los casos confirmados de COVID-19 en el país superan los 30.000 y hay cerca de 900 personas fallecidas por el virus. La mayor cantidad de casos se centra en el grupo de 20 a 39 años, mientras que los mayores de 60 son los que más complicaciones presentan debido a enfermedades asociadas al virus. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias. La investigación inició, según la PNC, desde que se inspeccionó un puesto comercial en La Unión, luego de la denuncia que las puertas del lugar habían sido violentadas y algunos productos fueron sustraídos por el imputado, que se hizo acompañar de un menor de edad. El día 12 de octubre, en horas de la madrugada, se dio un hurto en una comercial de la ciudad de La Unión, razón por el cual personal de investigaciones de esta delegación llega a dicha comercial a realizar una inspección por hurto. La mujer fue detenida por comprar el producto hurtado, que para las autoridades esto constituye un delito, por lo cual debe responder ante las autoridades. Razón por la cual se hacen las indagaciones sobre el hecho y asimismo personal de investigaciones procede
a las 7 horas con 30 minutos a la aprehensión en flagrancia de 2 personas. El primero, Donaldo José Valbizón Sotelo, alias El Pelón, de 30 años de edad, asimismo de un menor de edad. A dichas personas se les atribuye el delito de hurto agravado y daños. Se informó que se incautó lo hurtado y el detalle se agrega al expediente de este caso. A las 7 horas con 45 minutos se procede a la aprehensión en flagrancia de la señora Dinora del Carmen Andrade, de 50 años de edad, a quien se le atribuye el delito de receptación, razón por el cual estas 2 personas están en las Bartolinas, ya que se les atribuye dichos delitos, ya que según la relación de los hechos, personal de nosotros de la delegación, al tener conocimiento sobre el hecho, hacen las indagaciones y inician el proceso de verificación y es el resultado de las detenciones. Las autoridades policiales en La Unión informaron que se les acumulará el delito de daños a la propiedad privada y se investiga si estos sujetos han participado en otros hechos similares. Con imágenes y edición de Edgar Chávez, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Las atenciones e ingresos por COVID-19 en el Seguro Social han disminuido hasta en un 90% en las últimas semanas. Así lo dio a conocer la directora de la institución, quien considera que esto obedece a las acertadas estrategias del gobierno en el manejo de la pandemia. Hemos tenido una disminución del 90% de los casos y de ingresos. Después de tener alrededor de 150 a 200 consultas, estamos teniendo 10 a 15 consultas diarias. Y los casos, actualmente tenemos 110 pacientes ingresados en toda la red, con una disminución ya del 90%. Lo más que se ingresa diario serían 4 o 5 pacientes, si no es que menos. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social está reabriendo de forma gradual y ordenada servicios como las cirugías electivas y la consulta externa, que por ahora funcionan al 50% bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Y solo en la tercera semana de octubre aperturaremos el área odontológica subsecuente. De ahí todo está ya aperturado con un 50%. Durante la emergencia, el 100% se estuvo atendiendo en todos los centros del IS. En otro tema, la directora del Seguro Social pidió a la Fiscalía investigar con celeridad los posibles casos de corrupción en la construcción del IS San Miguel, suscitados durante las administraciones del FMLN. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias. En más noticias, la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social entregó equipo informático que facilitará la continuidad del aprendizaje educativo de unos 80 estudiantes de diferentes niveles del cantón Chaltipa, Caserío La Cruz, municipio de Santiago Texacuancos. Decenas de estudiantes del municipio de Santiago Texacuango serán beneficiados con un equipo informático que recibieron de parte del gobierno para que puedan continuar con sus estudios en la nueva normalidad. Dicha entrega incluye un cañón proyector, 4 computadoras y una pantalla de TV. Hemos venido a visitar este lugar porque nos contaron una historia que para el presidente y también para mi persona como director de Tejido Social es bastante trágica. El hecho de que hay niños que caminan aproximadamente 5 o 6 kilómetros para poder ir a estudiar, bueno, ni siquiera para poder ir a estudiar a una escuela, sino para poder irse a conectar a internet para poder recibir sus clases en línea. Entonces eso nos pareció a nosotros trágico con el presidente y hemos venido esta mañana a traer un equipo informático. El equipo se instalará en la casa de Ricardo Pérez, un vecino del cantón, quien ha puesto a disposición de la comunidad un espacio para que los estudiantes no tengan que caminar una larga distancia para conectarse a internet y recibir sus clases. Vamos a beneficiar aproximadamente 80 niños de este lugar, 80 niños que habitan acá y que lastimosamente en plena celebración del mes de la niñez habían estado totalmente abandonados, hoy no lo van a estar. Saben que nuestra dirección va a estar trabajando incansablemente para desarrollar esta zona, una zona que tiene un potencial turístico increíble. Los alumnos beneficiados agradecieron el donativo del equipo que les ayudará a continuar con sus estudios de manera virtual y ahorrarse cerca de 6 kilómetros de caminata que debían hacer para conectarse a internet y poder recibir sus clases. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias.
El BMT, en coordinación con la PNC, realizó en las primeras horas de este martes la sanción y decomiso de placas a unidades del transporte de especialidades por sobrecarga de pasajeros y otras faltas. Se confirma una tendencia al alza de casos diarios de COVID-19. Desde el pasado 4 de octubre, ayer lunes se contabilizaron 145 casos, pero aún estamos lejos del pico más alto de 449 casos del 9 de agosto. La Fiscalía General de la República mantiene retenido a 2 nicaragüenses luego de encontrarles una gran cantidad de cocaína en 2 procedimientos diferentes realizados en el Departamento de la Unión y La Paz. En total de droga incautada entre los 2 casos es superior a los 37 millones de dólares. Esta mañana se registró un quíntuple accidente de tránsito sobre el Boulevard Monseñor Romero, a inmediaciones de Comunidad de Manuel. Según informó la PNC, la distracción al volante habría causado el percance vial. Privados de libertad en proceso de rehabilitación se encuentran trabajando en el proyecto El Espino para que 64 familias de escasos recursos puedan encontrar una vivienda digna y mejorar su calidad de vida. Los trabajos se realizan por lineamientos del presidente Nayib Bukele.